Hola amigos, buenas tardes. En este jueves, cielos. 22 de agosto de 2024. Taller 146, comunicación, guías, buscadores. Saludo a Luis María Blanco Aguirrezábal, que llevaba mucho tiempo esperando y que dice contactar con nuestro guía, con nuestro ángel de la guarda. Qué interesante charla. Enhorabuena. Pues sí, es interesante, es interesante. A Juan Antonio, que dice saludos Fernando, amigas y amigos desde Gijón. A Hansel, buenas tardes, profesor y buscadores. Un cordial saludo. A Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Un placer es este encuentro, siempre. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan de Puerto Rico. Talia González, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Saludos desde México. Miguel Ángel Hernán Medrano, buenas tardes, mis queridos compañeros buscadores. Lamento no poder estar en vivo hoy. Tema importantísimo. Lo veré en diferido. Abrazos. Elena Álvarez, saludos a todos. Shuga, hola Fernando y amigas y amigos que progresan. Buenas tardes a todas y todos. Matías, hola amigos compañeros. Gris Díaz, buen día, apreciado profesor y amigos desde Honduras. Placer de saludarles. El Pidi Martínez, hola a todos. Bien, son ya las 8. Así que vamos. Hoy tenemos que estudiar mente superior y contar con los guías. Y vamos a ver si hacemos bien. Son los temas relacionados. Habrá un estrecho contacto. El contacto con los guías, que es el tema central de hoy, es una buena preparación para entrar en contacto con la mente superior más tarde. Voy a ver si bajamos el sonido. Se oye mejor. Ya. Decía que el contacto con los guías es una buena preparación para conectar luego y hacer con la mente superior. Pues la verdad es que no sé qué hacer. A ver si hablando más despacio se oye mejor. La diferencia es que la mente superior es algo que está en nosotros. La mente superior es propia, es nuestra, es una capacidad superior. Y los datos que da son más amplios, superiores que el contacto con los guías. Pero es más difícil, que quizás o sin duda es conveniente intentar el contacto con los guías antes que la mente superior. Porque el contacto con la mente superior es contacto con una capacidad superior. Y eso es una cierta y muy alta. Los guías no son. Vaya, Dios mío, no sé qué hacer con. Yo el micro no lo manejo, no le hago nada.
Un momentito. Voy a ver si los altavoces están en su sitio. Vamos a ver. He cambiado algo, a ver si con esto mejora. Voy a hablar un poco, sin entrar en el tema, para ver si mejora la audición. No puedo reiniciar. No puedo cortar e iniciar. Esto es en el momento en que lo termine, no, bueno, bien, vale, menos mal. Puede ser que había una interferencia, un cartón antes entre los altavoces y mi persona. Bueno, pues entonces empezamos. Decía que la mente superior da más frutos que el contacto con los guías. La mente superior es una capacidad nuestra, forma parte de nuestra persona, mientras que los guías son seres ajenos que están a nuestro favor, pero que están limitados. De manera que entonces es más fácil conectar con los guías que entrar en contacto con la mente superior y ponerla en marcha. Por eso es una buena práctica el intentar primero contactar con los guías y luego, si se consigue, entonces intentar el contacto con la mente superior como una actividad posterior. Bueno, entonces la mente superior al principio va solo a responder, no va a darnos iniciativas por su parte, pero más adelante, hagamos mucho uso y hayamos estado meses conectando con la mente superior, llegará un momento en que la mente superior nos apoye, nos guíe. En el círculo superior, el rectángulo que está a las 2 de la tarde es guía interior o guía interna, y esa es la mente superior. De forma que es una guía, pero con iniciativa propia. Hay que decir que los guías tienen por misión ayudarnos, apoyarnos, responder a nuestras dudas, pero no tienen como misión mejorar nuestro nivel de evolución.
he ido hasta el ordenador a ver si ahora pueden estar mejor. La mente superior está también como en, como en una semilla, igual que la esencia. Es decir, la tenemos dentro y hay que activarla. Los guías están fuera de nosotros y se trata de contactar con ellos, conectar. Más que nada, ser capaces de escuchar cuando nos hablan, porque no hablan con un sonido verbal, sino que hablan con un sonido de pensamiento o de emoción en el corazón o desde el corazón. Por tanto, las formas de contactar con ellos es distinta que internamente con la mente superior. Hace poco, mirando cómo funcionan en universidades extranjeras, he visto que en esas universidades hay muchos estudiantes recientes de 30 años que asesoran a los alumnos actuales para que mejoren en los estudios. Es como si fueran profesores incipientes que enseñan a estudiar, a aprovechar el tiempo, a sacar mejores cualificaciones. Eso sería el papel de los guías. Los responsables de la carrera son los estudiantes que están cursando los estudios y el asesor es alguien exterior que con su conocimiento colabora a que el alumno obtenga mejores notas. Bueno, pues esos serían los guías. Pero el responsable es el alumno, no son los asesores que le están aconsejando cómo tiene que estudiar, cuántas horas tiene que dedicar, que vaya menos a la cafetería de la universidad y que se dedique más a estudiar. Eso sería el papel de los guías. Sin embargo, la mente superior está en nosotros y nosotros tenemos que ponerla en marcha y utilizarla plenamente. Y la mente superior no tiene ninguna limitación. La mente superior puede darnos ideas de cómo mejorar el nivel de evolución. Los guías no llegan hasta ahí. Los guías están para responder a los problemas que nosotros planteemos. Si les preguntamos por asignaturas pendientes, nos dirán las que tenemos, pero tenemos que tener nosotros la iniciativa de contactar con ellos. Un asesor en una universidad puede sobrepasarse de su misión, que es aconsejar al alumno actual y darle indicaciones de cómo tiene que cambiar su forma de vida, su forma de estudiar, su interés por los estudios y realmente cambiarle la forma de ser. Los guías no van a hacer eso con nosotros porque ellos se ciñen a su misión encomendada desde lo alto. Por eso, con los guías tenemos que comunicarnos y preguntarles cosas, pedirles ayuda, plantearles problemas. Entonces, es más fácil esto primero que no el contacto con la mente superior. La verdad es que estoy un poco descentrado. Hay que decir que este camino es un camino que es más fácil para las personas mentales que para las personas emocionales, porque requiere mucha fuerza de voluntad. Se basa en la voluntad y la voluntad es cuestión de la mente. El motor es querer y querer de continuo. Y eso se les da mejor a los mentales. Los emocionales pueden tener más dificultades para la constancia, porque la mente se meta de por medio. Y cuando haya circunstancias exteriores adversas, contrarias, que le den disgustos, pues eso puede cortar o distraerles a los emocionales de las labores a seguir con las reglas, con los círculos o con el contacto con una capacidad superior.
por supuesto que esto no es solamente cuestión de ser emocional o ser mental, también influye muchísimo y más el nivel de evolución. De forma que una persona, por ejemplo, emocional con un nivel alto, puede ser que esté mejor preparada para atacar una capacidad superior que una persona mental, pero con el nivel de evolución más bajo. Por tanto, no es solo cuestión de ser mental o emocional, sino sobre todo del nivel de evolución. Y ese ya hemos dicho que depende de las actividades que uno ya ha hecho en la ocasión anterior o en ocasiones anteriores. Tratar con los guías y tener confianza con ellos, yo lo comparo con hacer amistades en la playa. Hacer amistades, sí, vale, Andrea. Hacer amistades en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo, es fácil porque estamos siempre con los mismos, hablamos, nos llegamos a conocer mejor y con los que tenemos más cercanía, más afinidad, con los que nos entendemos mejor, pues hacemos al final amistad con ellos. Pero en la playa, en traje de baño, todos somos iguales y no les conoces de nada. De forma que entonces hace falta pues, ser muy sociable, ser una persona abierta, estar muy segura de sí mismo o misma para hacer amistades y llevar la iniciativa y formar un grupo en, en los pocos días de vacaciones que tenemos al año. Bueno, pues esto es un poco lo que pasa con los guías, que hay que poner el corazón en el contacto con los guías. Ellos, los guías, son los mejores amigos del mundo, son amigos perfectos, están deseando ayudarnos, pero su idioma es el problema. Ese idioma no se oye, en todo caso se siente. Y, por tanto, es difícil que nosotros consigamos llegar a entender ese lenguaje, ese sentir, esa idea o esa moción interior. Ahora, una idea que no es del buscador y que responde a la duda que le ha planteado el buscador al guía hace muy poco tiempo, pues claro, hay que pensar que efectivamente es del guía y que viene de una mente superior y por tanto que conviene seguirla. Ya hemos dicho que la forma primera de contactar tanto con los guías como con la mente superior es, en caso de un problema, preguntarlo al ir a dormirse y esperar respuesta sin tener ninguna idea previa de cuál va a ser o cuál puede ser la respuesta. No elucubrar sobre lo que llegará, hacer vacío mental, solo preguntar. Y que un ejercicio no para oír lo que responde el guía, ni para preguntarle nada, sino para tener la seguridad y la confianza de que están al lado nuestra y nos están escuchando, es el truco, digamos, de las horas especiales. Horas especiales en relojes digitales que generalmente pues, pueden estar en la casa en distintos sitios y que se puede ir la vista a ellos sin darte cuenta en la cocina, en el microondas, en varios sitios. Puede haber relojes digitales. Entonces, es concretar unas horas especiales que pueden ser, por ejemplo, las 12:00, las 12:12 y las 12:21. Solo esas tres. Todas las demás son horas normales, pero hay tres que son horas especiales. Y entonces, una hora especial ocurre del orden de 3 a la hora y, por tanto, un minuto cada 20 minutos es un minuto especial. Que se nos vaya la vista al reloj en un minuto de esos, pues es mucha casualidad, es un 20avo de probabilidad. Y que eso ocurra 2 o 3 veces al día es señal de que alguien nos está empujando a mirar en esa dirección en el momento oportuno. Y esa es una capacidad que los guías tienen. Está comprobado personalmente. Por tanto, el concretar, el acordar con los guías que su presencia se manifieste o se demuestre o se evidencie con las horas especiales mirando tú al reloj, amigo buscador,
o buscadora, pues es algo que va a darte confianza de que efectivamente tu guía está y está pendiente de ti. Y por tanto, eso te puede dar confianza para hacerle preguntas y escuchar con atención y con confianza su respuesta. Al hablar con ellos hay que poner el corazón, hay que meter el corazón en esa conversación. Tener confianza, incluso gastar bromas, hablarles bien sea mentalmente o bien sea con el corazón, de forma que un monólogo inicial llegue a convertirse en un diálogo, porque se capte cómo responden. Cuando se capte una sola vez, nos daremos cuenta de cómo es la forma de hablar de ellos, la forma de comunicarse con nosotros. Y entonces ya el resto será fácil. ¿Cuánto puede tardarse en conectar con los guías? Depende del nivel de evolución, del interés que se ponga y de la facilidad que uno tenga. Sí, por ejemplo, a las 14:00 sería un minuto especial. Yo digo una hora especial. Las 14:00, las 14:14 y las 14:41. Esas tres. En general, una hora tiene tres, yo le llamo horas especiales o minutos especiales, las que he dicho. Y a las 16 sería solo las 16:00 y las 16:16, porque no hay 16:61. A las 11 serán las 11:00 y las 11:11. Solo habrá 2 minutos especiales en esa hora. Pero a las 10 será a las 10:00, a las 10:01 y a las 10:10. Es decir, que o sean capicúas o se repitan los dos dígitos en el reloj. O bien las 10:00 o las 11:00. Cualquier hora con 00. Depende de la facilidad que tenga el buscador en esa cosa tan sutil como es estar atento y recibir un pensamiento que sabe que no es de él, porque viene de fuera. Tiempo. Bueno, pues alguien que sea muy hábil en esto puede conseguirlo, por ejemplo, en una semana o 15 días. Alguien que no sea tan ágil y que tenga más dificultades, le puede a lo mejor costar 3 meses. Si cuesta más, entonces es que uno realmente no tiene facilidad para eso y tal vez tenga que dejar aparcado el tema del contacto con los guías y atacar la mente superior con los métodos que diremos cuando hablemos de contactar con la mente superior. Esto es un trabajo previo, un trabajo más fácil y ayuda y habitúa al buscador para el hacerse con el contacto permanente con la mente superior. Porque la mente superior sí que le va a procurar mejorar, hacer más perfecto, elevar su nivel de evolución. Y mientras que los guías no van a llegar a esa iniciativa que sí tiene la mente superior. No he podido seguir el guión con el tema del sonido, pero espero que quede claro y si no, vuestras preguntas me dirán un poco qué no ha quedado claro. Vamos a ver, he visto alguna pregunta por aquí arriba. Sandra Robert decía, buenas tardes Fernando y amigos buscadores de Zaragoza. Andrés, buenas tardes Fernando. Gris Díaz, ya han empezado las interferencias. Siguen las interferencias.
Me dice Arnaldo si apago la wifi. No tengo wifi. No tengo wifi. Y además no soy... Bueno, no tengo wifi. El micro lo tengo, los altavoces los tengo allá y el micro está aquí. Y está incluido en la webcam. Bueno, parece que ha mejorado. Angélica nos dice, buenas tardes, profesor y compañeros buscadores. Sí, se oye bien. Se entiende lo suficiente. Bueno, pues si alguna parte no se ha perdido, tendrá que escucharla de nuevo otra vez. Parece que ha mejorado. Bueno. Dice Andrea Martín. Fernando, ¿cómo sabemos que viene de los guías ese pensamiento y no somos nosotros? Sí, esta es la duda eterna del buscador cuando empieza. Si has preguntado algo y lo que viene es respuesta a esa pregunta y además la respuesta es sorprendente, ingenua o perfecta y casi imposible de cumplir, entonces previsiblemente es de los guías. Proviene de una mente superior. Y además, si tienes fuerza para hacerla, si no te parece imposible, si te sientes inclinado a poner eso en práctica. Esas serían las características para distinguir lo que viene de una mente superior de lo que viene de nuestra mente inferior. Nuestra mente inferior no tiene capacidad para dar ideas con esas características. Pero la seguridad vas a tenerla, Andrea, cuando te lleguen varias ideas de los guías. Cuando te lleguen varias ideas de una mente superior, ajena o propia. Porque entonces vas a ver perfectamente lo sutil, lo fina, lo imperceptible y lo escueta que es. Es decir, no es un trueno, es el silbido del viento. Y un silbido que dura muy poco, para hacer una comparación. Si no está clara la diferencia, vuelve a insistir. Bueno. Bien. Sí, dice a Hansel, puede ser indicativo el mirar matrículas de coches y estas ser capicúas. Últimamente veo casualmente una matrícula de coche, coincide que son capicúas o tienen una numeración especial. Sí, efectivamente. Las matrículas de coches es otra manera de establecer un código personal con los guías. Lo que pasa es que hay que estar viendo matrículas de coches para poder usar ese código. Y si uno está en casa o está en el trabajo, pues lógicamente no está viendo matrículas de coches. Si uno viaja mucho, por ejemplo, pues trabaja a 100 kilómetros de casa o su trabajo consiste en viajar en coche, pues entonces sí puede utilizar ese código. Yo uso el de estar en casa y mirar el reloj porque estoy mucho en casa y en la universidad estaba mucho en el despacho, en una mesa. Dice Juan Antonio, cuando es respuesta del guía, no hay duda. Es algo diferente que sale de tu mente. Tú mismo te sorprendes de haber dicho lo correcto o acertado la pregunta que te han hecho. Bien, desde luego, cuando ya uno ha establecido la comunicación, no hay ninguna duda. Ninguna duda. Pero esto se consigue, Juan Antonio, con el tiempo. Me gustaría que nos dijeras cuánto tiempo llevas con el contacto con los guías para que no haya duda, para que llegues a esa situación de que no hay duda. A ver si nos lo puedes decir. A ver si es 15 días,
3 meses o es más tiempo. Dice Angélica, me da pena decirlo, pero todavía se me olvida que tengo a mis guías al lado para pedir ayuda. Ok, profesor, ahora sí ya le entendí. A esta hora hablaré con toda confianza y corazón. A esa hora. Bueno, Angélica, si no me equivoco, creo recordar que llevas 7 meses aquí y 7 meses es poco tiempo. No es poco tiempo para entender las cosas, pero sí es poco tiempo para practicar lo suficiente y para haber quitado los obstáculos. Tened en cuenta que las reglas están para quitar obstáculos, para quitar hábitos malos, para quitar circuitos neuronales equivocados y crear circuitos neuronales nuevos, recorrerlos con toda agilidad y, frecuencia, o sea, casi todos los días, lleva tiempo, lleva meses, lleva meses. Por eso he dicho que, claro, yo entiendo que me estoy dirigiendo a personas que llevan ya 2 años y medio trabajando las reglas y los círculos, o 2 años y medio y 1 año. Y claro, a esas personas sí que para ellas es lo de los 15 días, 3 meses o más tiempo. Pero el que, como tú, Angélica, llevas 7 meses, si no me equivoco, ya me dirías si me equivoco, pues entonces las fechas se tienen que alargar. Se tienen que alargar. Y claro, a veces puede ocurrir que ni te acuerdes que tienes guías. Bien, eso no es inquietante. Es muy normal. Cristal Fotografía dice, pregunta, ¿qué riesgo tiene esa técnica de que no se te cuele algún parásito energético del astral? Ninguno, ninguno, Cristal. Porque los parásitos huyen de las personas que tienen un aura como la que tenemos los buscadores. De forma que no les gusta, no les gustamos. Felizmente no les gustamos. Un buscador está al abrigo de parásitos energéticos. No, irá a otras personas que sean más afines con él, pero no irán a un buscador. No tengas miedo, no tengas ningún temor. Dice Claudia Barba, ¿la mente superior funciona solo con preguntas? Al principio sí, al principio sí. Después, cuando ya uno coge la comunicación con la mente superior y tiene agilidad en esa comunicación, es fácil que la mente, si se le pide, que la mente superior te comunique ideas sin que tú le hayas pedido nada en ese tema, en ese campo. Pero yo diría que eso va a costar. Va a costar. Primero, funciónese con preguntas y que la mente superior diga las respuestas. Pero hay otra forma de conectar con la mente superior sin tener problemas, sin tener interrogantes en la vida. Y es el buscador que tiene ansia de saber las cosas, porque tiene ansia de saberlo todo. Y entonces, pregunta no de cosas materiales que le suceden en la vida con sus vecinos, amigos, familiares. No, pregunta cosas sobre la existencia, sobre el mundo, sobre antes, sobre después, sobre arriba y sobre abajo. Y entonces ese buscador es realmente buscador de la verdad universal, buscador de todos los secretos de la existencia. Y de esos temas se puede hablar con la mente superior. Y de esos temas responde la mente superior. Y responde cuando se tiene contacto con ella y se ha cogido ya el diálogo fluido, responde de inmediato. Es decir, haces la pregunta y tienes la respuesta, sin que haga falta esperar ningún tiempo. Y eso es cuando el buscador tiene interés por saber, por el saber con mayúsculas.
Claudia, yo tengo la impresión de que no todos los buscadores tienen este hambre de saber. Que solo una parte de los buscadores lo tiene. Deberían tenerlo todos porque tenemos el instrumento para poder saber de todo. Yo hice eso. Yo, cuando empecé, dije, bueno, yo no quiero estar creyendo. Yo quiero saber quién soy yo, qué hago aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Y de paso, saber cómo es Dios y qué quiere de nosotros. Y eso lo mandé como un pensamiento fuerte a quien procediera, porque yo entonces no sabía que existía la mente superior ni el corazón superior. Solamente que sabía que tenía unas experiencias emocionales muy fuertes que procuraba ahogar y que no se dieran. De forma que, aun sin saber que existía, la mente superior responde. Y tardó 24 horas la primera vez, pero al cabo de unos meses tardaba mucho menos. Y al cabo de un año yo podía ir con un magnetofón y grabar la pregunta y a continuación grabar la respuesta, porque llegaba inmediatamente. De forma que, ¿funciona con preguntas? Al principio sí, Claudia, al principio sí, pero coge con ella hábito de diálogo y exponle todas las cosas que quieras saber, porque de todo te va a responder. No vas a ser capaz de hacerle ninguna pregunta que la mente superior no te sepa responder. Hablando siempre de cosas relacionadas con el mundo sutil, lo uno, la evolución, la felicidad, la plenitud, la divinidad, las cosas, los temas que tratamos en estos talleres. Dice Gris Díaz, con los guías, ¿le puedes establecer señales de comunicación y ellos te la dan? Lo que he dicho, Gris, las horas especiales y las matrículas que ha dicho uno de vosotros. Estas son señales para tener tu confianza en que ellos están ahí realmente. Yo tengo el convenio de decir, hacedme mirar horas especiales si voy bien. Y por eso ya sé que si no veo horas especiales es que algo estoy haciendo mal. Talia, ¿podemos recibir una respuesta de los guías a través de una persona? No sé de ningún caso, Talia. Y por otro lado, involucrar a terceras personas en estos temas. Cuando hay un contacto, hay una posibilidad de contacto directo con la persona, con el ser que tienes aquí detrás, es complicarte las cosas. Habla directamente con ella. La tienes aquí detrás y la has tenido siempre. Pero si no se sabe, pues no se puede comunicar. Yo te diría que no hace falta recurrir a esos intermediarios. Tienes el trato directo y el trato directo es mucho más seguro y mucho más inmediato. Puedo decir que ayuda mucho ver esos números especiales para estar atenta a la regla y al camino. Bien, me alegro mucho. Me alegro mucho. Sí, sí, da una confianza enorme y te sientes acompañado. Sabes que no estás solo. Gris dice, en lo particular mantengo una comunicación fluida con mis guías. Son mis mejores amigos. Gris, pero es que tú tienes una circunstancia especial, una facilidad especial. Y claro, así tiene que ser. Y así debieran y podrían ser todos los buscadores, con el tiempo, con el tiempo. No tengáis prisa, ninguno. Los buscadores emocionales, las buscadoras emocionales sobre todo, tenéis una mayor facilidad para la comunicación con los guías, porque sabéis manejar muy bien el corazón. Lo tenéis perfectamente activo. Y os llegarán mociones y ideas de los guías a través del corazón. De forma que los mentales lo tienen un poco más duro. No si son combo, si son mentales y emocionales al mismo tiempo. De ahí la ventaja de ser ambas cosas, de no ir cojos por la vida, de ir con las dos piernas, con el corazón y con la mente, con las dos piernas funcionando. Dice Angélica.
al comunicar... no estoy muy seguro qué es esto, si es AI. Sí, comunicarme con los guías, siento de inmediato que estoy con ellos y ellos conmigo. Tomaré en cuenta las horas de coincidencia. Muchas gracias por la información tan explícita. Aquí, Angélica, ya tienes 7 meses, creo, y ya tienes que saber, te lo digo, que aquí no se dan nunca las gracias, porque cada cual cumplimos con nuestra misión, con nuestra obligación. Mi obligación es comunicar lo que sé y puedo hacerlo gracias a que os tengo a vosotros. Si vosotros no tuvieseis interés en estas cosas, yo predicaría en el vacío. No tendría nadie a quien hablar. O sea que todos cumplimos nuestra misión. Unos pidiendo información y otros dando información. Y llegará un día en que a la mayor parte de vosotros os toque dar información. O sea que no se deben dar las gracias, Angélica, no se deben dar las gracias. Cada cual hace lo que tiene que hacer y así mejora. Dice Juan Antonio, cuando se tienen estas respuestas que sabemos de los guías, ¿sería conveniente anotar en un diario? Sí, por descontado, Juan Antonio. Hay que llevar un diario, ¿eh? Todos tenéis que llevar un diario. No hace falta que sea muy lujoso ni muy caro, tampoco tiene que ser unas hojas metidas en un plástico, darle un cierto importancia, pero sin ser lujoso. Es conveniente para todo buscador llevar un diario con las cosas muy positivas y las cosas muy negativas que comete. Las primeras porque si tiene, por ejemplo, un contacto con el fondo y lo describe en el diario, al leer eso es posible que vuelva a tener otro contacto con el fondo. Está la fuerza de algo escrito desde el fondo que puede provocar otro contacto con el fondo. Cuando alguien lee algo que está escrito con el fondo, es fácil que se le provoque un contacto con el fondo, porque el fondo propio vibra al leer o oír lo que ha escrito otro fondo ajeno y lejano incluso en el tiempo. De manera que sí, todo lo positivo y también los fallos, para no repetirlos, pero sobre todo lo positivo, escribirlo en el diario, sin pasaros, sin meter mucho rollo, sin hablar de todo, no, lo importante, lo que os sirva para recordar y para volver a sentir lo mismo que sentisteis en ese momento. Dice Arnaldo, Fernando, por favor, da ejemplos de qué tipo de cosas se pueden consultar a los guías, exceptuando, como has dicho antes, las preguntas de curiosidad, por supuesto. No, claro. Problemas que uno tiene en la vida diaria, en el trabajo, con la familia, con la pareja, con los hijos, problemas que se les presentan a los hijos y que le piden a uno apoyo, consulta, resolver dudas. Estos son problemas relacionados con la vida, pero también se puede hablar con los guías de temas de trascendencia y que no te afecten a ti. Tienes que encontrar tú tus temas de interés vital, evolutivo, existencial, elevado. Evidentemente, dejándote las tonterías y las curiosidades. Hacer preguntas serias. Estamos tratando con una mente superior en los guías. Y por tanto, pues estamos tratando con algo superior. Y tenemos que estar a la altura de lo superior. No puedo decirte sobre qué temas tienes que tener interés, Arnaldo. Todos llevéis aquí mucho tiempo, podéis volver a escuchar talleres sobre temas concretos que os afecten más, que os toquen más de cerca
Y de ahí tienen que salir tus temas de interés. Todo lo que es serio, todo lo que tiene interés para cada uno de vosotros. Es como yo suelo decir a gente con la que no son buscadores y me hablo y veo y comento, ¿no tienes una persona de la generación anterior a ti en la que tengas confianza, que confíes en su buen criterio, en su buen juicio, que te, que te tenga afecto? Un tío, un abuelo, un antiguo profesor, alguien que sepa que tiene afinidad contigo para preguntarle cosas sobre los estudios, sobre las chicas, sobre los chicos, sobre los amigos, sobre fumar, sobre las drogas, sobre tantos temas de la vida que te acechan o se te plantean a ti o a tus seres queridos. Pues búscate a alguien así. Búscate a alguien que confíes en su juicio. Pues esto es lo que son los guías. Alguien en los que podemos confiar completamente en su juicio, porque son la perfección en persona. No van a cometer un error jamás. Por entonces, pues ese tipo de preguntas, que sean de interés personal. Por eso, esto no se puede teledirigir. Yo ya os he teledirigido un poco cuando os he dicho, preguntarles cosas sobre la vida, la muerte, el más allá, el antes, el después, el arriba y el abajo. Preguntar sobre todo lo que tengáis interés. No os inventéis preguntas sin interés. Preguntar sobre algo que os salga de dentro. Y para eso os tiene que salir de dentro la curiosidad por la vida, por la existencia, por el sentido de la vida. Tiene que surgir de dentro, Arnaldo. Tiene que surgir de dentro. Bien, Juan Antonio, poco más de un año. Bien, pues entonces estás muy bien. Si en un año has conseguido una confianza y una seguridad en lo que dicen, estás muy bien. Sí, ese puede ser un plazo muy... No te pregunto cuándo empezaste, pero que se consigue esa confianza y ese trato y ese, como si fueran amigos de la infancia, eso sí. Sí, porque ellos están deseando. O sea, la dificultad está en nosotros, no en ellos. Dice Luis Solves. Hablas de hablar con los guías, pero ¿cuál es el fin de hablar con ellos? ¿Qué debemos preguntar y para qué? Bueno, lo tienes en respuestas que se han dicho antes, que les he hecho hace muy poco, precisamente a Arnaldo. ¿Eh? A lo mejor has puesto tú la pregunta antes de que yo contestara a Arnaldo. Vamos a ver. Suponte que tú estás haciendo una oposición, ¿eh? Y estás solo. No tienes a nadie a quien preguntarle qué te van a poner en el examen, a qué tiene más importancia, si la teoría o la práctica, qué libros tienes que estudiar. Estás solo. No tienes a nadie que te guíe. Y de pronto te enteras de que hay una escuela que prepara para esa oposición con la que basta con hablar por teléfono y te dan el número de teléfono. Entonces tú cogerías el teléfono y le preguntarías todas las dudas que tienes sobre qué hay que hacer para aprobar esa oposición. Bueno, pues esta es la situación, Luis. Estamos en una gran oposición. Una oposición que va a durar toda nuestra vida. Una oposición que vamos a aprobar. Si no es en esta vida, en la siguiente o en la siguiente o en la otra. Y tenemos un teléfono, que ni siquiera es teléfono, es la pura mente o el puro corazón. Y tenemos esa escuela de oposición. Pues preguntemos todas las cosas que nos interesan para saber cómo aprobar la larga oposición de la vida. Porque problemas tenemos con todos, porque estamos rodeados de personas que no son buscadores.
Dichoso si encuentras un buscador en tu entorno familiar o vecinal o de trabajo. Dichoso si encuentras uno. Es fácil que no encuentres a ninguno. Y dichoso 1000 veces si tu pareja es buscadora o buscador. Bueno, pues como estamos rodeados de personas así, esas personas dan problemas. ¿Cómo puedo hacer para aguantar a mi cuñado, que es inaguantable a veces? Es una pregunta para los guías. Es decir, todas las dificultades que la vida nos ofrece, se las podemos trasladar a ellos para que nos digan cómo debemos responder a esas dificultades, para no dejarnos afectar. O cómo puedo no dejarme afectar con fulanito, con mi jefe. Es decir, problemas tenemos todos, de un tipo más o menos grave. Bueno, pues no, pues ese tipo de cosas. ¿Eh? El asesor gratis y perfecto. Eso es el guía. Pues entonces consúltale las cosas que te inquietan, que te contrarían, cómo resolverlas y cómo superarlas. Dice Mari López, que es una bromista. Números de lotería no contesta. No. Eso sería un mal empleo de los guías. No, eso no. Eso es una broma. Antonio Cámara dice, cuando voy por el campo solo me siento acompañado por mi guía. No hay soledad, sino alegría. Claro. Yo ya os he dicho que yo cuando hacía viajes y me cruzaba España, me iba con un magnetofón y se me ocurría algo, abría el magnetofón, lo preguntaba y la respuesta, no me hacía falta apagar el magnetofón para que me llegase la respuesta, sino que la respuesta era inmediata. Y entonces grababa acto seguido la respuesta. O subía a comer en un sitio donde comía yo solo, en un comedor donde no estaba más que yo, y subía con papel y lápiz. Preguntaba mentalmente la pregunta que había apuntado para hacerla, con 4 palabras, y escribía a continuación la respuesta que llegaba. O sea, los guías o la mente superior son 2 formas, 2 canales para contactar con lo mismo. Son magníficos. Lo saben todo y te lo dicen de inmediato. Y claro, eso produce alegría y confianza en uno mismo y te pone la autoestima por las nubes. Dice Angélica, ok, profesor, no lo vuelvo a decir aquí. En México, si no da las gracias, se ofenden. Con usted es diferente. También le pregunto si le puedo, sí, por descontado que sí. Si le puedo tratar de tú. Con el tiempo lo haré. Aquí en México es grosero. Bueno, fíjate, Angélica, yo en la Universidad de La Rioja, donde di clase 15 años, había alumnos, yo daba en primero, porque como fui de los últimos que entré, me pusieron los alumnos de primero, que son los más pues difíciles, porque están recién entrados y vienen como potrillos. Había alumnos que me trataban de tú y otros de usted. Yo a todos les contestaba y les trataba de usted. Yo a todos les trataba de usted. Pero sabían que eso era una costumbre mía. Yo a ningún alumno le he tratado jamás de tú. Pero muchos alumnos me trataban de tú. Y perfecto, ningún problema. Así que trátame de tú o de usted según te salga. No te fuerces, según te salga. Dice Yule, los guías te dan confianza y certeza. Forman parte de ti. Los vives, los sientes. Y sientes algo que te sobrepasa y te envuelve. Me encantan, son los mejores. Sí. Bueno, los sensitivos tienen especial facilidad para tratar con los guías. Son los que más, con ventaja. Yo tengo que decir que no soy sensitivo, pero trato con sensitivos
y tengo confianza con ellos y me comentan cosas. Entonces, efectivamente. Pero los emocionales también pueden tener esa misma confianza con los guías que los sensitivos. Y los mentales, a más largo plazo, también pueden tener confianza y gozo, cierta alegría, ¿eh?, de tratar con los guías. Cuando el trato se hace amigable y entrañable. Claro, es que son los amigos ideales, porque es como tratar con un ángel. Alguien ha dicho que hablar con los ángeles. Bueno, yo tengo que decirle al primero de todos los comentarios que le quite las alas. Quítale las alas porque no son ángeles, son seres humanos trascendidos. Y solo trasciende la parte positiva, lo que es de lo uno, las capacidades superiores. Y por tanto, hablar con una capacidad superior es el non plus ultra, el no va más. Y por eso, pues, se experimenta confianza, certeza y alegría. Eso, quítale las alas para que te des cuenta de que son seres humanos trascendidos. Han sido seres humanos, igual que tú y que yo, pero ha trascendido de ellos la esencia y se dedican a guiar a personas. Y si se dedican a guiar a un buscador, es porque están en un nivel superior al que tú ocupas, en el nivel de evolución. Y por tanto, pues te van a poder apoyar muy bien, muy bien. Dices Piedra, o sea que las respuestas de los guías y de la mente superior tienen las mismas características, las mismas. Los guías responden de lo que pueden responder, que es de todo lo que les preguntes, porque la diferencia es que la iniciativa la tienes que tomar tú, Spider-Man, con los guías. Con la mente superior, cuando la tengas muy instalada y muy bien asentada, no te hará falta que tu mente inferior plantee la pregunta o plantee la duda, sino que tu mente superior, que está dentro de ti, te va a decir la respuesta de ese obstáculo o duda que se te va a presentar, porque lo sabe antes que tú. De ahí está que la mente superior es de más eficacia, de más categoría, de más nivel que los guías. Pero las dos tienen las mismas características. Aciertan siempre. Dice Gris Díaz, cuando tratas con los guías debes confiar en ellos. A veces me encuentro hablando con ellos como si fueran personas en físico. Sí, sí, claro, por supuesto. Pero claro, aprendes a confiar en ellos cuando ves cómo se portan. Y entonces, pues, confianza absoluta. Confianza absoluta. Dice Cristal, yo entiendo que esos guías son versiones más evolucionadas de uno mismo. Así lo entiendo yo. Bueno, yo no te voy a llevar la contraria, Cristal. Depende de qué hayas leído, dónde te hayas formado. En el fondo, versiones más evolucionadas de uno mismo, bueno, tienes que evolucionar hasta ahí. Todavía no has llegado ahí. Piensa lo que quieras. Es lo mismo. O sea, ningún guía se va a ofender porque tú le adjudiques una determinada procedencia. Ellos son lo que son y por tanto no se dejan afectar por nuestras ideas preconcebidas. Dice Elena Álvarez, ¿y los guías respetan nuestra intimidad también? Claro, claro, por descontado. Digamos que son exquisitos en el trato. Esa puede ser la mejor definición. Son exquisitos. No cometen ningún error, porque no pueden cometer errores. Están destinados, empujados, obligados a ser siempre perfectos.
con la persona a la que guíen. Bien, pues poner en marcha las cosas que hemos dicho hoy, porque van a ser de utilidad para todo el que lo consiga. Veremos qué vemos el próximo día. Hasta entonces.